a todos y todas. En este caso también hacer un especial reconocimiento al compañero Ricardo Bravo, Lulo, que siempre nos asegura las condiciones técnicas para... Se solicita una colaboración de una luca para el Estadio de la Chile porque... Bueno, yo creo, estimadas compañeras y estimados compañeros, que hay en este esfuerzo espontáneo que ha surgido una común inspiración. En el libro del compañero Capitán Cianuro, no sé por qué se puso un apellido tan tétrico, eso de Cianuro, por eso que yo me corrí un poco vagado. Pero el cianuro es muy fuerte. En este libro y en muchos más, algunos que ya se han publicado y otros que están por publicarse, que es la inspiración que se refleja, no una inspiración de él porque ella falleció, pero en la frase del compañero Almeida, que decía que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Hay una voluntad de luchar contra ese designio. Ya lo advirtió hace algunos años atrás la socióloga Elizabeth Lira cuando escribió unos textos sobre las cenizas del olvido. Quisiéramos que las cenizas del olvido no nos taparan. Que si esas cenizas del olvido nos alcanzan por haber pasado tanto tiempo, tantos años, somos capaces de sacudirnos de esas cenizas. Que las somos capaces de soplar y de hacerlas retroceder. Y no es solo entonces el afán de recordar, que está bien recordar, pero puede ser una cuestión exclusivamente personal. Hay una tarea colectiva que está más allá del esfuerzo de recordar, que es doblarle la mano a la inconsciencia y después de la inconsciencia a la impunidad. Y ahora esto me da la impresión que ha brotado con más fuerza en el libro del compañero Manuel, pero también en muchas otras manifestaciones, porque hemos tomado nota que esas cenizas del olvido algo habían avanzado, que habían ganado terreno. Se han expresado en el curso de los últimos días y de la última semana. Se han expresado electoralmente a favor de la derecha y de la ultraderecha en los dos últimos eventos que han habido, los dos plebiscitos en que las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras han tenido mayoría, y se han expresado también en esas encuestas. Pueden que los resultados estén abultados, pero de todas maneras no se pueden desconocer, en que se ha ido ablandando o modificando la opinión de la sociedad chilena sobre el dictador y sobre las causas del golpe de Estado. Entonces, muy importante este esfuerzo. Muy importante, por ejemplo, como hace un testimonio publicado por el libro El bombardeo del Palacio de la Moneda, porque no es solo el afán de volver a decir que el fascismo destruyó la moneda, la incendiaron, sino que el bombardeo del Palacio de la Moneda simboliza el proyecto político que se impuso. Es la destrucción de la democracia.
el fascismo entró estableciendo desde el inicio lo que iba a hacer. Iba a derrumbar el Chile que había. Iba a destruir lo que se había logrado edificar durante varias decenas de años. Y eso fue confirmado en los días posteriores. Se destruyó la moneda, se terminó con el Congreso, se suprimieron los partidos políticos. Y los militares que mantenían una conducta de haber participado en el golpe, pero no de masacrar, para eso fue la caravana de la muerte, que llevó la masacre por todo Chile. Esa es la caravana de la muerte, la expresión práctica de cómo la dictadura tomó la decisión que el ejército fuera parte de la masacre, que institucionalmente se comprometiera con la masacre. Y en consecuencia, el bombardeo del Palacio de la Moneda es el símbolo de la destrucción de la democracia. Y por eso que está históricamente equivocada la entrevista del compañero Patricio Fernández. Porque uno no puede hablar del golpe de Estado como una cosa separada del conjunto. Ni de lo que hubo los días previos, ni de lo que hubo los días posteriores. Están totalmente enlazados. Son parte de un mismo proyecto y de un mismo proceso. Yendo hacia atrás en el tiempo, claro, es virtualmente imposible encontrar un punto de inicio, ¿no? Un punto de inicio teórico podría ser el 5 de septiembre del año 70, la reunión del llamado Comité 40 en Washington, presidida por Nixon, con la presencia del asesor para asuntos de seguridad nacional, Henry Kissinger, no era secretario de Estado todavía, y el director de la CIA, Richard Helms, en que Nixon ordena hacer crujir la economía chilena y dispone que se usen todos los medios que se puedan usar para evitar que Allende asuma. Bueno, eso tiene una consecuencia bien concreta, ¿no? Que es el asesinato de Schneider. O sea, ninguna de estas cosas fueron, entre comillas, inocentes, ¿no? Telegramas enviados que el azar lo olvidó, digamos, ¿no? Que llegaron a algún burócrata indolente, que los metió en un escritorio, que no tuvieron ningún significado. Cada una de estas cosas significó acciones concretas, significó acciones terroristas, asesinatos, ni más ni menos que el comandante en jefe del ejército. Bueno, eso puede ser un momento en que esto comenzó. Yo creo que también un momento importante fue el del 29 de junio del 73, el llamado tancazo. Algunos le llaman tanquetazo, pero no importa, da lo mismo. Porque a las fuerzas sociales en pugna, vale decir, el movimiento popular versus las fuerzas conservadoras, que estaban socialmente equiparadas, las fuerzas populares habían alcanzado el 44,5% más o menos de los votos en la elección de marzo del 73, y la derecha y el centro, la llamada CODE, había alcanzado el 55%. En las condiciones de entonces, ¿no? Con desabastecimiento y con la economía destruida por los paros patronales. Bueno, eso había demostrado que las fuerzas del movimiento popular eran tan poderosas
que podían neutralizar a las fuerzas conservadoras. Entonces, en esa equiparidad de fuerza, en ese equilibrio estratégico, catastrófico, el 29 de junio desnudó que el pilar del proceso, que era el compañero Allende, la viga del proceso, el presidente Allende, tenía a su vez un pilar, un sostén, tenía un pedestal sobre el cual estaba sostenido este pilar, que era el comandante en jefe del ejército. En la equiparidad de fuerza, el golpe de Estado no era viable si se producía el riesgo cierto de un quiebre de las instituciones castrenses. Y en consecuencia, neutralizado el trancazo a la mediodía del 29 de junio, el total de la fuerza de la conjura golpista tuvo un propósito esencial: romper el soporte que soportaba el pilar. Y eso significó toda la campaña contra Prat. Las señoras que le tiraban maíz, etc., ¿no? La campaña del prestigio de los medios. Una provocación que se hizo a las afueras de su casa, con la participación de algunas señoras, esposas de generales, ¿no? En las inmediaciones de su hogar, a escasos metros del ingreso a su casa, que lanzaron maíz y otras cosas, que llevaron a que Prat solicitara el respaldo del cuerpo general y no lo obtuviera. Un hecho político institucional que generó su petición al presidente de reemplazarlo en la comandancia en jefe, porque ya no estaba en condiciones de asegurar la cohesión del ejército. O sea, uno puede observar de que el adversario tenía observadores más agudos que los nuestros. El adversario supo que derribando a Prat era muy difícil sostener el pilar principal. Y se dedicó a echarlo abajo y lo echó abajo. Y a los 10 días el presidente Allende se vino abajo. Entonces, la memoria histórica es esencial. Por el dolor y el homenaje que tenemos que rendir a nuestros compañeros, a nuestros mártires, a las víctimas, por el deber moral que significa el reconocimiento a su sacrificio, a su compromiso, a su voluntad política y a su entrega, pero también por la importancia histórica de los acontecimientos que aquí ocurrieron. Porque la conjura fue implacable y desarrolló un plan que lo fue aplicando sin vacilaciones hasta que consiguió el objetivo de tumbar el gobierno popular. O sea, hay un propósito político en este esfuerzo. Cuando espontáneamente se intuye lo que dice Almeida, ¿no? De que las cosas por sabidas se callan y por callar se olvidan, porque las cosas no fueron una casualidad. Al final de cuentas, no fueron una casualidad. Por eso es que Fernández estuvo profundamente equivocado con lo que dijo en ese debate. No es una cosa de que haya pasado, no es esencialmente el punto de que haya ofendido a las agrupaciones de las víctimas, es el contenido
de su razonamiento. Porque, como dijo la compañera Fanny, desde los años 60, que el núcleo de poder de los Estados Unidos se había propuesto impedir que la izquierda chilena pudiese ser una alternativa de poder. Y cuando llegó al gobierno lo intentó echar abajo con la conjura que terminó en el asesinato del general Schneider y bueno, después con la conjura que terminó el 11 de septiembre de 73. Es decir, hubo un propósito, hubo un objetivo histórico de barrenar, de socavar y desplomar el proceso que había posibilitado que la izquierda chilena alcanzara el gobierno. No fue un detalle, no se pueden separar los hechos. Nuestros mártires, nuestros compañeros que cayeron, lo hicieron por un proyecto político que encarnaba Salvador Allende. Ese proyecto político fue destruido a sangre y fuego. De manera, compañero capitán, si en otro trate de cambiarse la vida. De manera, estimado compañero, que muchas gracias, le agradecemos su esfuerzo y su trabajo como parte de este torrente. Estamos en sequía, pero este es un torrente de ideas y de testimonios que han brotado, ¿no?, desde el fondo de la conciencia de nuestra sociedad para desmentir a los que piensan que la dictadura fue una casualidad en Chile, sino que por el contrario. Y el proyecto de tutelaje militar tampoco fue una casualidad, ni lo que está ocurriendo en estos días tampoco. Pero eso ya es otro tema. Muchas gracias, compañeros.